tenía sus seguidores, sus discípulos, y cuando aparece en escena Jesús, Juan apunta a: este es el Cordero de Dios, este es el que deben seguir. Entonces ahí estos discípulos de Juan ya tenían el conocimiento, con solo identificar Él es el Cordero de Dios, ya sabían lo que eso significaba, sabían que era el Mesías. Y ahí lo siguieron como su Mesías. Entonces aquí el llamado a la conversión, vieron en Él al Mesías, al Salvador. Este llamado entonces fue de la conversión y lo seguían unos cuantos, probablemente discípulos y seguidores de Juan, pero ellos aún seguían con sus tareas. Los discípulos no habían soltado sus redes, seguían pescando, lo que eran pescadores, seguían con sus oficios. Pero después viene el llamado al ministerio. ¿Se acuerdan, no? La escena de la pesca milagrosa. Ahí en Lucas 5, 3 al 11. Después de ese episodio, Jesús le hace el llamado a: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado al ministerio completo, el ministerio de tiempo completo. Dejándolo todo, dice la palabra, que le siguieron. Desde ese momento fueron inseparables con Jesús. Desde ese momento lo siguieron todo el tiempo. Era normal cuando alguien los invitaba a seguirse en aquella época, alguien que tenía discípulos, era normal que los siguieran en su vida cotidiana. Y Jesús acá rompió un poco la regla de lo que pasaba normalmente, porque normalmente eran los seguidores que le proponían al maestro: te puedo seguir. Pero Jesús acaba y les dice: seguime. Rompe un poco la regla de los maestros, de lo que se estilaba. El siguiente y tercer llamado es el llamado al apostolado. Lucas 6, 12 al 16. Este lo podemos leer si alguno lo tiene, Lucas 6, 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16, el que lo tenga primero. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó una noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, ahí de irlo nombrando nos vamos a ir acordando de los nombres de ellos. Seleccionó a estos 12, quienes de aquí en adelante invertiría su mayor tiempo y energía. Ahora vamos a ver qué pasaba en ese tiempo y en qué momento del ministerio de Jesús se dio bien que los seleccionó. Pero Marcos 6, 7 nos dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Allí los mandó a que evangelizaran, los mandó de grupos de a 2 a que evangelizaran, a que hablaran el nuevo mensaje de Cristo. Y después de varias etapas de evangelismo volvieron a Jesús para un tiempo más largo de enseñanza y ministerio y compañerismo. Que esto se pueden ver en Marcos 6, 30 al 34. Después viene el llamado final, que va a ser a futuro en la historia que vamos a ver, pero que ocurrió al final de sus vidas, que fue el llamado al martirio. Marcos 16, 15, y se les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este fue el llamado final que Jesús les hizo. Después de la muerte y resurrección, Jesús se les aparece a los discípulos y les hace este llamado: que vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y en su caso, era el llamado al martirio, ¿no? De esta copa iban a beber ellos iban a morir. Al único que murió de viejo
se supone que fue Juan. Todos murieron en muertes trágicas por causa de Cristo. Y Juan tampoco quiere decir que la pasó bien. Judas ya no estaba cuando esto, ¿no? Y ya se había quitado la vida luego de haberlo traicionado. Y bueno, todos menos Juan, vamos a ver después cuando veamos en cada discípulo qué se supone, cómo cada uno se supone según la historia, que murieron. En algunos casos hay más de una versión, pero hay lindas historias para que nos inspiran a ver cómo estos hombres fueron fieles hasta el último momento. ¿Y cómo era el tiempo de estos 12? ¿Cómo era el tiempo? ¿Qué estaba pasando acá? Decía el versículo que habíamos leído, en aquellos días. En aquellos días Lucas ahí hablando. Y en aquellos días la mitad del ministerio de Jesús ya había pasado. La mitad del ministerio de Jesús acá en la tierra ya había pasado. Y la tensión comenzaba a crecer. Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Los herodianos eran como una facción política que querían a la dinastía de Herodes al poder. Y no se llevaban también con los fariseos. Pero acá tenían un enemigo en común. Entonces el poder político y el poder religioso se habían unido con un enemigo en común, que era Jesús. Ellos cada vez más anhelaban ver sangre, y Jesús veía cada vez más que se acercaba a su muerte. Ya faltaba menos de 2 años para cuando Él iba a entregar su vida por nosotros. Y en aquellos días nos dice Lucas también que Jesús fue al monte a orar. Antes de tomar esta decisión de elegir a los 12, fue a orar, dice que oró toda la noche. Y nos demuestra la gran importancia que tiene nuestra oración personal, y más cuando debemos tomar una decisión importante. Él, siendo Dios, oró para tomar una decisión. Él, siendo Dios. Y es interesante, ¿no? Porque muchos le llaman la oración que fue la oración de Dios. ¿Por qué? Porque era la Trinidad comunicándose, Él siendo Dios, hablando con el resto de la Trinidad allí. Y oró toda la noche. Y eso me hace pensar, y nosotros a veces frente a decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, oramos a veces minutos a la ligera. Yo, por lo general, soy alguien bastante práctico cuando tengo que tomar decisiones. A veces digo, bueno, oro, veo bíblicamente algo que se opone, ¿no? ¿Está? Puedo pedir consejos si no estoy seguro, ¿está? Entonces digo, 2 más 2, 4, ya está. ¿Está bien o está mal? Y hace poco, leyendo un libro de Charles Swindoll, un autor que me gusta mucho, contaba parte de su biografía. Y contaba que él, había estudiado en el seminario para servir de tiempo completo, y estaban buscando con su esposa dónde iba a servir como pastor. Y le llegaron algunas propuestas de iglesia, pero uno de sus mentores, digamos, le recomendó, ¿por qué no consideraste a la iglesia? Y él fue allí. Predicó, le invitaron a predicar, habló con la gente, ¿no? Dice que estaba encantado, entusiasmadísimo. La gente lo recibió como que era como estar en casa, decía, se sentía en casa. Y bueno, estaba re entusiasmado, con la esposa se miraban y prácticamente no había que decir nada, los dos querían quedarse ahí a trabajar con esa iglesia. Se sintieron bárbaros, todo lo que le proponían, lo que tenían para servir en el ministerio estaba bárbaro. Así que este hombre, hablando con la esposa rápidamente, contestaron que sí. Están volviendo, esto quedaba lejos de su casa, ¿no? Van volviendo a su casa en el auto y dice que había un silencio con la esposa porque los dos estaban pensando qué sería del futuro ahí, sirviendo ahí, qué podían hacer, entusiasmadísimos y alegres. Pero el otro día
se levantaron y ese entusiasmo se había apagado, esa aparentemente paz con la decisión se había ido, y llamó al pastor y le dijo, mirá, no voy a ir. Ya estaban preparando la bienvenida, organizando la reunión de bienvenida para cuando él fuera y llegara, y dice, no voy a ir. Yo enseguida leí eso y dije, pero qué tipo irresponsable, quedó de ir y ahora parece que no va porque simplemente... Y después cuando terminé seguí leyendo, y bueno, dice que el pastor lo llamó a la casa y le dijo, vení a comer y vamos a hablar. El pastor le preguntaba, el pastor que se retiraba, ¿no? Le decía, ¿cuál es el problema? ¿Es la gente? ¿Es la iglesia? No, para nada. ¿Es el sueldo? No, para nada. ¿Y cuál es el problema? Dice, lo que pasa es que no oré lo suficiente. Yo quedé como... Dice, o sea, sí, oré, dice, pero no oré con realmente con el foco que Dios me guiara a tomar la decisión correcta. Y yo dije, yo lo estaba tratando de que... Y pudo ser sensible realmente de decir, no oré lo suficiente. Y obviamente pidió perdón, se arrepintió, trató que esto no volviera a pasar en su vida en el futuro. Pero a veces nosotros hacemos oraciones a la ligera por decisiones importantes que tenemos que hacer. Y Jesús, siendo Dios, oró toda la noche antes de tomar la decisión de elegir a los 12. Y no eran personas desconocidas, porque los conocía de que ya lo venían siguiendo y era Dios. Era Dios, conocía hasta el corazón de ellos. O sea, que esto nos llama a tomar la oración cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, de orar en serio y poner foco en serio, no una oración, bueno, Señor, gozo, y yo hago lo que quiero, sino, Señor, mostrame realmente qué es lo que tú quieres que yo haga, y quiero esperar o ver de alguna manera que tú me guíes. C.S. Lewis decía, nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús, y aún así no dejaba de orar. Y esto nos tiene que hablar. ¿Cómo estamos en nuestra oración diaria? ¿Qué tanto estamos orando? Y a veces terminamos orando ante los alimentos y ahí metemos todos los pedidos. Oramos en la noche, en la mañana, pero Jesús pasaba orando. Y oraba y realmente estaba ocupado y no dejaba de orar. Pero nos preguntamos, ¿no? Volviendo al tema, ¿quiénes eran realmente los 12? ¿Quiénes eran realmente los 12? Y a veces vemos este tipo de imágenes. Si ven en las iglesias, esas catedrales, han visto fotos, videos, hay unos vitrales, todo así, que con unas aureolas y todo, con los apóstoles. Y si venimos de contextos católicos o tenemos familiares de contextos católicos, capaz que esto nos parece un poco común, o lo hemos visto, pero esto no es nada más lejos que la realidad, porque ellos no tenían de especiales. Sí, considero que fueron especiales, pero porque Dios trabajó en ellos, por el trabajo que Dios hizo en ellos, pero no por lo que eran ellos. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué los calificó para que fueran apóstoles? Algo que sabemos bien es que no fue su capacidad o talentos. Lucas 24:15, se lo leo en la NBI, dice, Jesús hablándoles, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Aquí está hablando de estos hombres. Jesús dijo que eran lentos para aprender y torpes espiritualmente. Fueron hombres comunes y corrientes. No eran ni eruditos, ni teólogos, ni sobresalían por ningún talento especial. No pertenecían a ninguna élite
de la época eran galileos. ¿Y qué eran los galileos para el resto de Israel? Eran considerados de clase baja, como gente campesina que eran analfabetos, que no tenían prácticamente educación. Los despreciaban a los galileos, como diciendo, sí, como gente que no sabía hablar, que no sabía... Estos eran los 12. La Biblia está llena de historias de Dios tomando a personas insignificantes, personas que aparentemente no valían nada, y las moldea y ha hecho grandes cosas a través de ellas. Por ejemplo, Moisés pudo haber tomado a Moisés para trabajar cuando estaba rodeado de la realeza allí en Egipto. Pero tomó un Moisés que le había pasado la vida por arriba, estaba en un desierto perdido, donde ya aparentemente no tenía valor. Ahí lo tomó. Y Dios, y hay muchísimos ejemplos. Vemos la genealogía de Jesús, quienes fueron parte de su genealogía. Y hay personas que no daríamos un peso por ella, y Dios les dio ese lugar especial. ¿Quiénes eran ellos? ¿De qué trabajaban? Bueno, generalmente podemos ver en detalle cuando iniciamos, pero, por ejemplo, teníamos un ex-zelote. Era integrante de un grupo radical que buscaba derrocar el gobierno de Roma. Lo que vendría a ser hoy le llamaríamos terroristas, ¿no? Este hombre entrenaban con el cuchillo para hacer actos donde habían multitudes, matar a figuras importantes. Este era uno de ellos. Y otro, el polo opuesto, un recaudador de impuestos, y visto por los demás judíos como un traidor, o sea, Mateo. Yo me imagino lo que debería hacer esos dos juntos, y todo el resto con miedo de no lo dejen solo, porque lo dejamos solo, y el celote, Mateo, pobre. Pero Dios usó a estos hombres. Cuando 4 de ellos, tal vez 7, eran pescadores y amigos íntimos de la ciudad de Capernaum, y es probable que se conocieran desde niños. El resto eran comerciantes o artesanos. No había un estudioso de la ley, un escriba, no había un herodiano, como vimos, no había un saduceo, no había personas de renombre, sino hombres comunes y corrientes. El pecado y nuestros fracasos muchas veces nos desalientan y tendemos a pensar que no valemos nada. Y sin Cristo la verdad que es así, no valemos nada. Si fuéramos dejados por nosotros mismos, esto es verdad, pero las personas que no valen nada en las manos de un Dios grande, ¿qué pueden llegar a ser? Son las personas que Dios usa, porque es la única gente con la que cuenta para trabajar. Son la materia prima especial para que Dios trabaje. Aquellas personas que saben que realmente que no valen nada. Dios usa a los don nadie. Y tenemos a Hechos 17:6, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esto obviamente después que ya Cristo había ascendido, dice, gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dios usó a don nadie, 12 don nadies, y estos hombres trastornaron el mundo entero. Trastornaron el mundo entero, lo decían allí la gente. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Hombres comunes y corrientes, donde no daríamos un peso por ellos, trastornaron el mundo entero. Y tenemos estos versículos que vemos claramente por qué Dios los eligió de alguna manera. 1 Corintios 1:20 al 21 dice ahí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador?
de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo humilde, lo bajo, lo manso, lo débil, para cuando los resultados se den, no quede ninguna duda que fue por el poder de Dios. No era porque tenía capacidad, no. Mirá lo que era. Fue por el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿nos creemos algo? ¿Nos jactamos por algo? Si esto sucede, y si es así, estamos limitando el que Dios nos pueda usar. Yo me acuerdo siempre la historia que está en 2 Reyes 4, allí de cuando Eliseo le multiplica el aceite allí a la viuda. Y dice que le pidió que la sacara todas sus vasijas y el aceite se seguía multiplicando, y dice la palabra que hasta que no habían más vasijas. Y a veces nosotros tenemos nuestras vasijas llenas de nuestro ego y no hay lugar para Dios en ellas. Entonces, nos creemos algo, bueno, estamos ocupando el lugar de esas vasijas que Dios tiene que usar, que Dios puede traer bendición. Los discípulos también tuvieron luchas con la arrogancia y el orgullo, pero la pasión de sus vidas fue Cristo. Estaban dispuestos a morir por Él. Había luchas de ego, y lo vamos a ver, que hasta Jesús llegó a ponerle algún sobrenombre a algunos por algún episodio. Esta pasión, bajo la influencia del Espíritu Santo, sigue impactando el mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, lo que estos hombres hicieron ha impactado. Lo que Cristo hizo y que los motivó a ellos a que lo siguieran y hasta la muerte, trastornó el mundo, como veíamos en ese pasaje. Y ya vamos a ir terminando. Esto fue bastante breve, creo. Pero nos espera como iglesia un año desafiante. Creo que ninguno está en contra de esto que estoy diciendo. Nos espera un año desafiante. Ya en lo que va del año, en lo poco que va del año, hemos tenido unos cuantos cambios. Y Dios no se ha apartado de Manuel del Cerro. Dios sigue obrando. Y estos desafíos que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, vienen con un propósito, es crecimiento. En el cuerpo humano no hay órganos que no cumplan funciones. Hay algunos que dicen, no, el páncreas, bueno. Hay funciones, todos cumplen funciones para que el cuerpo, para que una persona esté viva. Y esto debería pasar en el cuerpo de Cristo. Todos deberíamos tener claro cuáles son nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y debemos preguntarnos qué función estás cumpliendo o qué función deberías cumplir. Tal vez estás sirviendo en algo que decís, yo creo que en esto no. Bueno, ¿cuál es realmente? ¿Dónde realmente deberías estar cumpliendo tu función? ¿En qué área? ¿Cómo la podrías estar cumpliendo mejor? Capaz crees que decís, yo no estoy haciendo nada,
porque no soy lo suficientemente capaz o no soy apto para servir a Dios. Y eso quiere decir que sos justamente la materia prima que Dios usa. Sos justamente la materia prima que Dios quiere usar. Y no estamos hablando de ministerios con nombre ni nada por el estilo. A veces con hablar con una persona nueva que vino, orar por otros, preguntarles cómo están. Ministerios a veces que pueden llegar a ser invisibles, limpiar la iglesia, tantas cosas que tal vez nadie se da cuenta, pero lo haces con amor para Dios. Estos hombres que no valían nada, Dios lo usó. ¿Por qué no te puede usar a vos? Dios usó a estos hombres comunes, y capaz que la palabra comunes hasta les queda grande, y los convirtió en grandes hombres que trastornaron el mundo entero. ¿Será que no te puedo usar a ti? Que digan, esta gente que están trastornando el cerro, qué bueno sería. Y en este tipo de decisiones, que en cuanto a dónde voy a servir, tal vez te estás planteando también ir a otro lado, puede pasar. O decís, no, quiero servir en otra cosa, o quiero empezar a servir. En este tipo de decisiones, no son decisiones a tomar a la ligera. Jesús oró toda una noche para elegir a los 12. O sea que tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones emocionalmente, decisiones a las apuradas, decisiones influenciadas por el momento. Debemos preguntarnos sinceramente, ¿dónde Dios quiere que yo esté? ¿Y haciendo qué? Y son preguntas que yo me hago también. No estoy ajeno a estas preguntas. Me lo pregunté ahora también preparando esto. ¿Dónde quiere que yo esté? ¿Y haciendo qué? Y bueno, como les digo, van a venir, va a ser un año desafiante, pero qué bueno que nos preguntemos todos, bueno, ¿qué quiere Dios que yo esté haciendo? ¿Qué función debo cumplir en esta iglesia? ¿Me quiero quedar? Bueno, sí, qué bueno, pero ¿qué función vas a estar cumpliendo? Porque el cuerpo, para funcionar bien, necesita que estés cumpliendo tu función. Un cuerpo que le falta orejas o que le falta el oído, y va a andar, pero va a tener sus problemas porque no está pudiendo escuchar. Alguien que le falta un brazo y va a poder vivir, pero le va a ser complicado. Pero si todos los miembros cumplen su función, qué bueno es para la iglesia. Hay una frase que las dejo para terminar, que dice: podemos hacer más después de orar y no podemos hacer más sin orar. Podemos hacer más después de orar y no podemos hacer más sin orar. Que Dios nos ayude a realmente buscar su guía en las decisiones que vayamos a tomar, que podamos realmente servir a Dios, que es algo muy bueno, es algo que nos va a bendecir mucho y va a bendecir a otros, pero que lo tomemos en serio. ¿Dónde Dios quiere que yo esté y haciendo qué? Que realmente podamos preguntarnos esto y buscar realmente la guía de Dios en su palabra. Dios quiera que este año, sea un año de crecimiento, que los que estemos acá podamos realmente descubrir en dónde lo que Dios quiere que nosotros hagamos y podamos, estar sirviendo gozosos todos en el lugar donde Dios quiere que estemos.